Demetrio Bilbatúa, testigo de México. Demetrio Bilbatúa nos ha llevado a conocer a través de las imágenes la historia del país que lo acogió desde muy temprana edad. Originario de Vigo, España, Demetrio Bilbatúa llegó a México a la edad de 9 años. Aquí desarrolla una exitosa carrera cinematográfica con más de 50 años de experiencia. El cine documental es un cine que yo le doy un valor, sobre todo un valor testimonial que lo tiene, más allá del cine de ficción. ¿Qué cámara de humo ya? Fui camarógrafo de 2 presidentes de México, que fue López Mateos y Díaz Ordaz, y con ellos mi hermano Alex Phillips y yo, los 3 éramos camarógrafos, recorríamos todo el país. Nace el 17 de febrero de 1935. Su padre, Demetrio Bilbatúa Zubeldía, se dedicaba a la fotografía, por lo que desde muy temprana edad, Demetrio Bilbatúa se vio inmerso en el mundo de las imágenes, las cuales han sido su medio de expresión. Mi padre tenía un taller fotográfico en Vigo, en Galicia, España, y en ese taller fotográfico yo aprendí mucho los olores de los químicos para revelado, cosa que todavía los traigo y lo recuerdo perfectamente. Hacedor de una filmografía que abarca los más diversos títulos, el trabajo de Demetrio Bilbatúa es un pilar del cine documental en México. Esta es la visita a México en 1962 del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, y su esposa, Jacqueline. Durante la convivialidad, la señora Jacqueline Kennedy, con sentidas palabras, se dirigió al pueblo de México. Estamos muy contentos de estar en México de nuevo. Este es mi tercer viaje aquí. Quiero recordarles que el segundo fue el de mi viaje de bodas. El antiguo espíritu de México no ha cambiado. Este nos hace recordar que el progreso material se puede alcanzar sin destruir los valores del corazón y la mente humana. ¡Viva México! Porque este material ahorita, cualquiera que ustedes tomen de acá, me hace revivir el momento que viví, ¿no? Hace 30 o 40 años. Eso es maravilloso, ¿no? Su desarrollo como fotógrafo, camarógrafo, productor y director cinematográfico, así como los múltiples premios que ha cosechado a lo largo de su carrera, lo confirman. La fotografía era muy importante, pero yo empecé a entender el cine como una gramática propia, una gramática con un lenguaje propio, con una sintaxis, una ortografía muy particular, y eso me sirvió para hacerme como camarógrafo de noticiero las secuencias diferentes. Lo recuerdan, fue una jornada inolvidable. En el renovado estadio de la ciudad universitaria se escenificó la conmovedora inauguración de los Juegos Olímpicos. México lanzó al mundo un mensaje de paz y de solidaridad humana. Demetrio Bilbatúa nació en los albores de una época muy tortuosa para España. El 17 de julio de 1936 había estallado un golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República Española, hecho que desencadenó una guerra civil que duró cerca de 3 años. Nazco en plena Guerra Civil Española, soy un niño de la posguerra, mi padre era un político prominente de la República Española, junto con sus 2 hermanos muere fusilado por Franco, una tragedia familiar de proporciones dramáticas. En esa situación, ese niño se encuentra en una escuela del franquismo, una escuela totalmente clerical, puesto que en los pocos años que tenía, mi familia me enseñaba a no estar tanto en lo clerical, sino estar en lo humanista y en el sentido de vida que tenía mi padre, que fue un gran hombre y que perdió la vida a los 38 años. Agrupaciones de izquierda, obreros y sindicatos
se pronunciaron en contra de los golpistas. Sin embargo, estos últimos, comandados por Francisco Franco y con el apoyo del fascismo europeo, lograron imponer su régimen. Con esa situación, este niño entra a la escuela primaria en España. Los niños son muy crueles. Yo, después de la guerra, un niño de 6, 7 años, era el hijo del Rojo, y como hijo del Rojo me trataban con esas características de ofenderme, y para mí, pues yo sentía como niño, no entendía bien la posición de mi padre y de mis tíos, porque pues los triunfadores te marcaban una doctrina terrible, y era una situación, por ejemplo, era una escuela cristiana, católica, y en ella me enseñaban el Padre Nuestro, el Ave María, primero que las matemáticas y primero que el lenguaje. Me enseñaron a tener que saludar al entrar a Franco. Entonces eso crió un niño con muchas inseguridades, con mucho no saber a dónde estar, qué quería en la vida, y con mi madre, una maravillosa mujer, y mis 2 hermanos, Ángel y Marisa, mayores que yo, bastante 8 o 10 años mayores que yo. Ellos pues eran mis hermanos mayores y me enseñaban el valor que tenía lo que había sido la trayectoria de mi padre. Las consecuencias de esta guerra civil fueron lamentables para la mayoría del pueblo español, pues muchas de las muertes no fueron resultado de los combates, sino de la represión y ejecuciones sumarias por parte de los franquistas. Yo, que viví toda mi vida de mis ojos, pues tuve la problemática que un día jugando y en las crisis que había una situación de pocos alimentos, estábamos todos en una crisis terrible, asábamos papas, patatas, como decían en España, y un día con un hierro al rojo vivo, un amigo jugando me lo acercó a los ojos y me dio una ceguera momentánea, y esa ceguera momentánea, dentro de toda la crisis que traía mi pobre madre, pues esa fue una crisis mayor, porque fuimos al oculista en aquella época y dijeron, no, pues hay que vendarlo y hay que tenerlo 3 meses vendado, no hay otra cosa que hacer para ver si las retinas las recupera. Y entonces la angustia era terrible. Yo le decía a mi madre, no te preocupes, mamá, yo si me quedo ciego vendo billetes de lotería para ciegos. Y ese tipo me fue formando y me fue consolidando primero como un ser humano que tuvo el ejemplo de un padre maravilloso y de unos hermanos que quise mucho. De la noche a la mañana, México se convirtió en el principal destino para todos aquellos que estaban huyendo de la Guerra Civil Española. El exilio aumentó en la década siguiente, cuando se vivía la crudeza de la posguerra, y fue en esta segunda etapa cuando la familia Bilbatúa llegó a nuestro país. Con la ilusión de poder salir un día de España, porque pues éramos la familia del Rojo y nos veían con muy mal estilo. La familia hizo una primera escala en Mérida, ciudad que fascinó a Demetrio por su encantadora belleza. Días después sería recibido por su tía Margarita en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esa posibilidad se da gracias a mi tía Margarita, una señora que era, mi tía era hermana de mi padre y de mis tíos, y tenía 3 hermanos que los habían fusilado sin previo juicio, sin nada. Esa pobre mujer sufrió mucho, se pasó a Francia y ahí vino a México, y con una ayuda a los niños que quedaban en España, a los hijos de republicanos españoles, nos trajeron en el año 45, yo con 9 años de edad, llegué a México y para mí era la gran ilusión llegar a México. Demetrio Bilbatúa conocía a México a través de las cartas que su tía enviaba y por el cine. La película
Allá en el Rancho Grande, mostraba un país lleno de charros y hombres valientes que a la menor provocación sacaban su pistola o su guitarra. Yo no nací en Rancho Grande, pero quiero este lugar. Yo no nací en Rancho Grande, pero quiero este lugar. La infancia de Demetrio Bilbatúa transcurrió en las calles de la colonia Santa María la Ribera. La Alameda y la casa ubicada en la calle de San Cosme, número 8, fueron los escenarios que lo vieron crecer. En esta etapa de su infancia y adolescencia, tuvo su primer contacto con un estudio cinematográfico. En compañía de su amigo Ricardo, se colaba a los estudios Clasa Films para ver las películas que se iban a estrenar, además de visitar los estudios de filmación, en donde quedó maravillado con el trabajo que se realizaba en ellos. A mí me apasionaba meterme a Churubusco, Clasa, Tepeyac, etc. y vivir toda la experiencia que era de los que hacían cine en aquella época. Y me hice muy amigo de Alex Phillips, y con Alex Phillips, que éramos de la misma edad, su padre era un excelente camarógrafo, nos enseñó mucho, revelábamos nuestros negativos, 16 milímetros, y eso me acuerdo todavía de la fórmula que hacíamos para revelar el negativo, que era helón, sulfito, hidroquinona y bórax, y con esa mezcla de químicos se hacía unos revelados diferentes al común denominador que había, que uno sabía calcular más el sulfito o menos el sulfito o el bórax y así lograr secuencias muy diferentes. Iniciada la década de los 50, Demetrio Bilbatúa empezó a trabajar como repartidor mientras estudiaba la preparatoria. Su hermano Ángel, mayor que él, trabajaba en la compañía Ansco, revelando fotografías, oficio que había aprendido de su padre. Mi hermano Ángel, en los años que me llevaba, fue el que me guió y el que me introdujo en el mundo de la cinematografía, ya llegando aquí a México. Es aquí cuando se presenta una gran oportunidad. La audacia de Ángel le permitió relacionarse con el periodista Carlos de Negri, quien le ofreció el trabajo de camarógrafo, pese a que él nunca había filmado. Tenía conocimientos teóricos, pero no experiencia. Por ello, no perdió tiempo y se puso a practicar con la cámara. Esa teoría que traíamos de aquella casa fotográfica que mi padre tenía en Vigo, me sirvió para entender cómo revelar la escala de grises en el blanco y negro, cómo lograr un revelado que fuese más contrastado, menos contrastado, y como era blanco y negro, y el blanco y negro tenía la maravilla que para el camarógrafo era muy importante, porque usábamos un filtraje y en el juego ese de claroscuros se podían dar secuencias, tomas muy espectaculares, con filtros amarillos, filtros rojos, se lograban esos cielos negros que hacía Alex Phillips y Gabriel Figueroa, que le dieron tantos reconocimientos internacionales a México, y a nosotros nos sirvió ese momento para también hacer nuestro cine en 16 milímetros, trabajando para la televisión en algunos noticieros. Es así que Demetrio Bilbatúa iniciaba una nueva etapa en su vida.